Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión. Pues seguimos nosotros en nuestro bloque 5 de biodiversidad y preservación. Ya vimos nosotros la importancia del dominio Archaea. Empezamos a ver la importancia de ciertos reinos del dominio Eucaria. Vimos la importancia de los protozoos, la importancia de los hongos. El día de hoy vamos a ver las características y la importancia del reino Plantae. Recordemos que junto con el reino Animalia, el reino Plantae es uno de los reinos más extensos y de los primeros reinos que se empezaron a estudiar en cuanto a la biología. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué va a ser el reino Plantae. Se va a llamar reino Plantae, que va a venir del latín plantas, al reino vegetal o a uno de los principales grupos en que la biología clasifica a los seres vivos conocidos, junto con el reino animal, el reino de hongos, el reino protista y el reino monera. Estos van a constituir las características tradicionales de cómo se clasifican la vida. El reino vegetal va a ser uno de los reinos más antiguos que el ser humano ha estudiado. A pesar de que no existe un criterio escrito y universal respecto a qué se considera como una planta y qué no, en general se va a considerar parte de este grupo a todas las formas de vida vegetales terrestres, entre las que van a estar los árboles, los arbustos, la hierba, el pasto, las algas acuáticas, entre otras, y siempre y cuando lleven a cabo alguna forma de nutrición fotosintética. ¿Cuáles van a ser las características de mi reino Plantae? Entre las características que va a tener este reino es que van a poseer una pared celular y cloroplastos. Nosotros, por ejemplo, la célula animal no va a tener cloroplastos. Los cloroplastos los van a tener exclusivamente lo que van a ser mis plantas. Las células de las plantas pues van a poseer depósitos de clorofila que van a ser conocidos como cloroplastos, los cuales les van a conferir el color verde y estos van a ser indispensables para llevar a cabo la fotosíntesis. Además, sus células van a tener paredes celulares rígidas y por fuera van a tener una membrana plasmática que les va a dar una resistencia estructural, pero también va a hacer que condicione su crecimiento. Al igual que los hongos, las plantas van a carecer de movilidad. Las plantas, incluso las plantas acuáticas, van a carecer de una movilidad propia. Se van a llegar a poder desplazar como consecuencia de agentes naturales como el agua, el viento, en algunos casos, y van a disponer también de una orientación mínima de sus cuerpos que les va a permitir buscar de cierta manera activa el sol. Esta orientación mínima, por ejemplo, nosotros la vamos a ver mejor
ejemplificada en lo que son los girasoles. Si ustedes han llegado a tener girasoles o han visto algún tipo de girasol silvestre, este tipo de plantas, su flor va de forma aparente siguiendo la trayectoria del sol. Entonces, de eso es de lo que nos dice que van a disponer de una orientación mínima para estar buscando el sol, para poder ayudarse a su proceso de la fotosíntesis por medio de los rayos del sol. Pero que esta flor tenga este tipo de orientación no quiere decir que tenga algún tipo de movimiento. Una planta no se va a poder mover por sí misma, por voluntad propia. Una planta va a necesitar de algún tipo de agente externo que la pueda mover de su lugar. Otra característica va a ser que sus cuerpos van a estar compuestos por celulosa. La celulosa va a ser un tipo de biopolímero incoloro, inodoro, amorfo e insoluble en agua, alcohol y éter. Se va a constituir el material básico de construcción de los cuerpos de plantas y de algunos protistas. Aquí yo tengo mi célula vegetal. Vemos que dentro de mi pared celular vamos a tener fibras de celulosa. Estas fibras de celulosa van a contener cadenas de moléculas de celulosa. Estas, como ya vimos, van a ser insolubles en varios compuestos orgánicos. ¿Cómo va a ser la clasificación de mi reino plantae? Los integrantes de este reino pues van a clasificarse en dos subreinos. Mi primer subreino va a ser el de las milipitas. Este reino va a tratar un conjunto de algas dotados de pigmentos solubles en el agua que les van a servir para captar la luz solar, tal y como lo hacen las cianobacterias. A su vez, este subreino se va a dividir en otras dos divisiones o filos. La primera va a ser la de las glaucofitas. En esta división o en este filo van a estar unas aproximadamente 3 especies de algas unicelulares que van a ser algas de agua dulce. A menudo estas son consideradas pertenecientes al reino protista. Aquí tenemos un ejemplo de una alga glaucofita. También vamos a tener en las rhodofitas. En esta va a comprender de aproximadamente 7,000 especies y van a ser algas rojas, como las que podemos ver en nuestra imagen. En nuestro siguiente subreino pues va a ser el de las clorobitas, también llamadas Viriplantae o simplemente plantas verdes. En este reino van a estar las algas verdes y las plantas terrestres de todo tipo, por lo que se van a incluir aquí más de 300,000 especies distintas. A su vez, subdivisión pues también se va a dividir en dos filos que van a ser las cloropitas, que van a ser alrededor de 8,200 especies de algas verdes, tanto unicelulares como pluricelulares. Aquí tenemos un ejemplo de mi alga de cloropita y también vamos a tener a las streptopitas. Estas van a contener el conjunto total de plantas terrestres, que es una enorme variedad que tenemos en diferentes hábitats, diferentes morfologías, patrones de crecimientos, van a tener diferentes mecanismos de defensas, así como las algas que más próximas les son evolutivamente, llamadas carófitas. Entonces, dentro de las streptopitas, nosotros vamos a tener toda la variedad de plantas que nosotros comúnmente conocemos en la tierra. ¿Cuál va a ser la nutrición de mi reino plantae? Los miembros del reino vegetal van a ser capaces de ser autótrofos, o sea, van a ser capaces de generar su propio alimento a partir de la materia inorgánica. Esto va a ser llevado a través de la síntesis de la luz solar o fotosíntesis y de la absorción de recursos inorgánicos cercanos, como lo son el agua, los minerales y otros elementos a través de sus raíces. Cabe resaltar que cada tipo de planta va a necesitar la absorción de ciertos recursos inorgánicos diferentes. De acuerdo a la especie, pues nosotros vamos a tener diferentes demandas de estos minerales o estos elementos que va a necesitar nuestra planta, por lo cual
También es muy importante lo que es un estudio de suelo y que mi planta esté donde tenga los nutrientes y los minerales necesarios para poder crecer. Van a existir también ciertas plantas que van a ser capaces de alimentarse de materia orgánica de otros seres vivos, como son las plantas que conocemos como plantas carnívoras, que luego de atraer y capturar a los insectos, va a proceder a digerirlos para aprovechar todos sus nutrientes. Se está grabando. Bueno, sí. Vamos a tener dos tipos de reproducciones, mi reproducción sexual y mi reproducción asexual. Como lo vimos en bloques anteriores, mi reproducción sexual en mi planta se va a llevar a cabo cuando va a haber un intercambio de material genético entre las plantas. ¿Quiénes van a ser las que nos van a ayudar a hacer este intercambio? Pues van a ser las abejas con la polinización. Nosotros sabemos que nuestra flor va a tener ciertos organelos que le va a permitir poder llevarse a cabo este tipo de reproducción a mis plantas. Pues la abeja, al estar yendo de una planta a otra, pues va a ir intercambiando este material genético entre ellas, produciendo nuevas especies de plantas o plantas con especies características diferentes. También vamos a tener lo que es la reproducción asexual, cuando es, por ejemplo, una planta que crece a partir de una semilla, cuando cortamos algún tipo de bulbo en mi planta, cuando cortamos algún tipo de rama, algún tipo de camotito y lo volvemos a plantar. Esta va a ser una reproducción asexual en mi planta. Mi reino plantae pues va a tener dos tipos de reproducciones de acuerdo pues a las necesidades de la planta. ¿Cuál va a ser la importancia de mi reino plantae? La vida vegetal, pues como lo sabemos, va a ser el sostén de la mayoría de los organismos del mundo, no solo porque se encarga de la producción del oxígeno que respiramos, también nos va a servir de alimento de forma de frutas, hojas, tallos, tubérculos, etc. Entonces, además de limpiar todo el aire que nosotros contaminamos, nosotros necesitamos de las plantas para alimentarnos y no nada más nosotros. Muchos de los animales que consumimos también van a necesitar de las plantas para alimentarse. Las plantas también nos van a ayudar a controlar los gases de efecto invernadero dispersos en la atmósfera, como son el dióxido de carbono, y nos va a ayudar a absorber el agua en los diversos tipos de suelo, impidiendo la acumulación descontrolada. Entonces vemos que las plantas tienen un papel ecológico fundamental, ecológico y biológico fundamental en lo que es la vida del mundo. Si nosotros no tuviéramos las plantas, no podríamos tener una alimentación correcta. Los animales que nosotros consumimos no podrían alimentarse, por lo cual nosotros, pues, en consecuencia, también podríamos llegar a morir de hambre. Las plantas son las que limpian el aire que nosotros contaminamos, son las que nos ayudan a reducir estos gases que nosotros generamos. Entonces, pues las plantas van a cumplir un papel muy, muy importante dentro de nuestra hábitat, dentro de nuestro planeta. Por eso es muy importante cuidarlas, buscar las formas de reforestar. Ya la ciudad está creciendo demasiado rápido. Es bueno tomar esas opciones nuevas que hay de los huertos urbanos, de las azoteas verdes, para nosotros regresar un poquito de lo que estamos quitando y poder tener otra vez una compensación dentro de todo este daño que venimos haciendo. ¿Cuáles van a ser los ejemplos que vamos a tener en el reino plantae? Pues vamos a tener las plantas que vemos en la vida cotidiana, vamos a tener, por ejemplo, los árboles, el pasto, la hierba, los arbustos, que podemos ver pues en cualquier plaza o parque. También vamos a tener los helechos como los que podemos encontrar en casa de las abuelas, las plantas de agua que empleamos como una decoración. También vamos a tener algas marinas o lacustres, vamos a tener las palmeras en la playa, los cactus, los cardos del desierto. Así que como se dan cuenta, en nosotros poder tener una planta no necesitamos tampoco de tener un lugar muy húmedo.
también podemos llegar a tener ciertos tipos de plantas endémicas aquí nosotros que estamos en una zona desértica. Así que no va a ser un pretexto el que no estemos en una zona húmeda para que nosotros podamos tener algún tipo de plantas. Entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.